soy María Celeste Sánchez Ujía, senadora suplente por la Ciudad de México. Me reconozco como afromexicana, conmemorando el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un gusto que más instituciones se sumen a la visibilización de los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes que a lo largo de toda la historia hemos estado presentes y hemos contribuido a la construcción de esta nación. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa Defendemos al Pueblo, un espacio para la difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos, pero sobre todo un espacio para ti y para tu voz. Nos acompaña la senadora suplente por la Ciudad de México, María Celeste Sánchez Ujía. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ariadne. Pues hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Este día es muy especial. ¿Cuál es la relevancia que usted le da a esta oportunidad de conmemoración? Sí, gracias. Bueno, el objetivo principal de las conmemoraciones, de este tipo de conmemoraciones, es para visibilizar a las personas afrodescendientes, pero no solamente visibilizarlas en el sentido de que existen ellas, sino también las contribuciones, la riqueza que le da a la cultura en sí, no solamente de cada uno de los países en donde está esta diáspora africana, y que no solamente del tiempo colonial, sino también de las migraciones contemporáneas que todavía siguen y que siguen contribuyendo al crecimiento de cada uno de los países en donde se encuentran. Y desde su ámbito legislativo, senadora, ¿qué es lo que usted ha palpado que nos hace falta? Justamente usted mencionó la visibilización, esta concientización de la parte de aportación histórica de las poblaciones afrodescendientes. Pero en nuestro país, ¿qué nos falta todavía por avanzar? Sí, justo, bueno, me parece relevante que esta fecha sea tomada también por las instituciones, porque habla de que sí se está visibilizando desde el Estado mexicano también a hablar de la población afrodescendiente y en nuestro caso de la población afromexicana. ¿Por qué? Porque fue en el pasado año 2019 en donde se dio el reconocimiento constitucional a nivel federal, y desde ahí se han dado varias iniciativas en donde se busca reconocer los derechos de esta población y también el ejercer cada uno de ellos. Esto se hace también en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, en el cual lo que busca es justicia, desarrollo y reconocimiento, ¿no? Y este también es una fecha importante, el 31 de agosto, para también visibilizar esto, o sea, no solo los aportes, sino en dónde estamos como Estado mexicano, como cada uno de los estados, cómo está contribuyendo a la visibilización de este. Entonces, bueno, aquí en México, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho el reconocimiento a nivel constitucional, a nivel federal, y también se ha buscado la armonización en varios estados, ¿no? Y en varias leyes. En este momento, en el Senado, el pasado 26 de abril, se aprobaron ya en el Pleno casi 50 reformas a leyes que contribuyen a la armonización y que también se refleja en las leyes de migración, en el tema electoral, en el tema de salud, de educación, en muchos temas en los cuales no habíamos sido nombrados, ¿no? Y que esto abre el panorama para que no solamente se escriba en el papel, sino también que se hable desde el Estado y que vean cuáles son las contribuciones de estas personas a nuestro país. Entonces, en eso estamos. Se está haciendo la armonización también en cada uno de los congresos locales, y pues en varios ya está reconocido, como es Oaxaca, Guerrero, en la Constitución de la Ciudad de México en el 2017, se agregó como un grupo de atención prioritaria. Eso es bastante importante porque aquí en México fue difícil, porque siempre decían, ¿no?, que las comunidades afrodescendientes afromexicanas se encontraban en la Costa Chica o se encontraban solo en comunidades, en pueblos. Sin embargo, vemos que
que en las ciudades no podemos hablar, al menos en la Ciudad de México, no podemos hablar de un pueblo o de una comunidad, ¿no? Sino que son personas que se reconocen como afrodescendientes, como negras, como afromexicanas y que pues también tienen este tipo de derecho, ¿no? ¿Y cómo es que nos dimos cuenta que cuántos somos, quiénes somos, en dónde estamos? Pues en primer lugar por la encuesta intercensal en 2015, en donde pues se menciona que ya hay más de 1 millón de personas que se reconocen como tal, y esto abrió el panorama también para el reconocimiento en 2019 y después en el censo del 2020 se hiciera esta pregunta de autoadscripción en donde se pregunta a las personas si por tu cultura, si por tu origen te reconoces como persona afrodescendiente, afromexicana o negra. Entonces, pues ahí resultó que 2.5 millones de personas en todo el país, en todo el territorio nacional, se reconocen como tal. Y esto nos habla también de que no solamente nos encontramos en la Costa Chica, no solamente somos pueblos o comunidades, sino que estamos a lo largo de todo el territorio y estamos contribuyendo de forma pues siempre en cada uno de los ámbitos, ¿no? Y también considero que esto abre para ver qué es lo que sucede y cuál ha sido el atraso para el avance del ejercicio de los derechos, ¿no? Y aparte de la visibilización, es que todavía hace falta que más personas afros estén ocupando espacios de toma de decisiones, espacios directivos, espacios en donde se escuche la voz y las necesidades específicas de esta población. Sí, senadora, la Organización de las Naciones Unidas, a través justamente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como de todos sus relatores, también han mencionado y específicamente han hecho recomendaciones a nuestro país, usted lo señalaba, de tener estadística, ¿no? De incorporar y tener a la población afrodescendiente, en este caso afromexicana, en estos registros, porque es muy importante no solamente saber dónde están, sino cómo están. Y implementar política pública justamente que contribuya a esa desigualdad que finalmente ha sido motivo de que el Estado tenga que poner los ojos en la población, pero también es cierto que las herramientas internacionales como las recomendaciones internacionales, así también como el diseño internacional para las poblaciones afrodescendientes y pues nos quedan 2 años finalmente para que termine el decenio. Me parece que el balance en nuestro país todavía va a quedar pendiente de seguir abonando, no solo en política pública, usted ya lo dijo, en el reconocimiento, pero sobre todo bajar la legislación, en esta armonización legislativa, bajarlo a reglas de operación, que tanto lo han comentado las organizaciones también de la sociedad civil, usted misma como senadora. ¿Qué podríamos seguir avanzando para que estas reglas de operación se vuelvan una realidad, ¿no? Y que la población afromexicana pueda acceder a todos estos programas del Estado para que finalmente tengan el acceso a todos sus derechos? Sí, justo una de las demandas del movimiento afromexicano es la falta de capacitación en los servidores públicos, porque además de que no conocen a la población, no conocen sus necesidades, no conocen en dónde más se encuentran o cómo están viviendo y cómo ejercer este tipo de proyectos que ya se están echando a andar, que es de reconocer que que en este gobierno es cuando se dio este reconocimiento, que se ha avanzado también en algunas acciones afirmativas, pero aún así faltan estas reglas de operación, saber cómo bajarlas y que además la legislación sí llegue a afectar a la población, porque en realidad, o sea, podemos hacer cualquier cambio, podemos decir, hacemos cualquier proyecto, pero si la comunidad, la población en sí no lo conoce, no va a servir de nada, ¿no? Entonces también nos toca a nosotros como servidores públicos, nos toca a nosotros como instituciones acercarnos a las poblaciones, acercarnos a la sociedad civil y desde ahí también trabajar con ellos cómo es que se quiere trabajar, ¿no? Porque son distintas realidades y no solamente desde lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no?
Sí, justamente también es retomando lo que hace unos días, unas semanas, se ha venido hablando con las organizaciones de la sociedad civil del movimiento afromexicano. Es importante que la participación de las organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones y de la misma Comisión Nacional, participen en el próximo censo poblacional, lo cual me parece vital para tener también poco a poco un número, digamos, una numeralia que se acerque más a la población afro. ¿Hay usted qué nos podría abonar en ese sentido, tanto para las instituciones como también para las organizaciones de la sociedad civil, que de verdad están muy activas y que es verdad que están también reclamando parte de lo que el diseño pide, ¿no? Justicia, reconocimiento y desarrollo, finalmente. Así es. También otra de las demandas es eso, o sea, acercarnos al INEGI, acercarnos a estos lugares en donde puede haber resultados, en donde podamos saber el número y en dónde se encuentran, cuáles son las necesidades, porque no nos podemos quedar solamente con los números del censo 2020, que además, como lo mencionaba, falta la capacitación también de estas personas, las encuestadoras, ¿no? Que van casa por casa y que depende solamente de tu fenotipo, si te preguntan o no te preguntan. Eso pasó en el censo 2020 y a pesar de eso, fueron 2.5 personas que se reconocieron como tal. Entonces, ¿qué pasaría si el INEGI capacitara, si desde las asociaciones civiles u otras instituciones aliadas capacitaran a estas personas que van a ir casa por casa a preguntar, ¿no? A decir que no es una pregunta peyorativa, que no es algo malo, ¿no? Sí, porque muchos de ellos, de los encuestadores, decían que no lo hacían porque si te preguntaban si eres negro o si eres afrodescendiente o afromexicano, consideraban que era un insulto, ¿no? Entonces dejaban de hacer esa pregunta y por eso es que los números también pues creemos que son mucho menos de los que deberíamos, ¿no? Y además de que el censo, pues por la pandemia también hubo muchos obstáculos y todo eso. Y también pensar y que los censos no son la única forma de obtener esta información, ¿no? Las instituciones también tendrían que tener la obligación de preguntar de qué etnia, si te encuentras o te reconoces dentro de una etnia, si te reconoces dentro de un grupo. Eso es bastante importante porque los hospitales deberían de saber quiénes son las mujeres que están siendo violentadas, cuáles son sus características y con base en ello poder enfocar programas que sean eficaces para lograr pues disminuir tanto la violencia o cualquier otro de los problemas. Sí, justamente me parece tan relevante esto último que acaba usted de mencionar, en el sentido de que todas las instituciones del Estado y organismos autónomos deberíamos de estar haciendo ese registro, lo que ya la Comisión Nacional ha hecho, justo para que las personas se reconozcan, ya sea indígenas o afrodescendientes, y también eso nos dé lo que usted dice, un parámetro de medición. Lo último que acaba de mencionar en materia de violencia me parece tan relevante porque también desde cuando presentas una denuncia es muy importante que se haga un registro porque poblaciones afrodescendientes, sobre todo niñas, adolescentes, están sufriendo la violencia, feminicidios, y también es importante visibilizar de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es el reto y de qué tamaño es la oportunidad de que todas las instituciones del Estado y organismos públicos autónomos, participen también en esa defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas afrodescendientes y, en este caso, de nuestro país, afromexicanas, ¿no? Me gustaría también conocer desde el ámbito que usted le ha tocado legislativo, ¿a qué se ha enfrentado? ¿Qué ha sido en términos de resistencia, ¿no? Un poco la resistencia a estos temas. No sé si usted nos quisiera compartir, porque eso es muy importante, que no es algo fácil, ¿no?
empezar a llevar los temas, ponerlos en la agenda, y no solo ponerlos en la agenda, sino lograr el avance en términos legislativos. ¿Usted a qué se ha enfrentado, senadora? Sí, bueno, lo importante, o sea, porque cuando ya lo llevas al pleno, cuando lo presentas, muchos se unen, se suman, porque consideran que es un tema gentil, que es un tema que une, ¿no? Partidos, que une todo esto. Pero pues en realidad el principal obstáculo es hacerlo que de verdad se considere importante. Porque dentro de la agenda podrían decir, claro que se aprueba, pero se va a aprobar a final de periodo o cuando se tenga tiempo o cuando sea lo menos importante, ¿no? Porque a pesar de que es un tema que todos van a aprobar, o sea, sigue sin llamar tanto la atención y que eso pues no lo reconozcan, no lo visibilicen, no le den la importancia que debería, ¿no? Y por eso es que también tendríamos que hacer este esfuerzo desde el movimiento afromexicano de que no hablar solamente entre nosotros, ¿no? Porque ni modo, nos toca hablar con instituciones, nos toca hablar con los 3 niveles de gobierno acerca de cuáles son nuestras necesidades y nosotros exigirlas, pero para eso también que ellos se enfrenten a la riqueza que tiene este país y de la cual formamos parte. No somos un grupo que nos aíslan y ya así está muy bien, ¿no? Sino que a diario convivimos con todos y por eso es importante. ¿Qué le darían a las personas que no se reconocen como afrodescendientes, como afromexicanos? Pues mayor riqueza en su historia, mayor riqueza en su identidad y con esto también disminuir, erradicar la discriminación, el racismo. Entonces, creo que hablar para todos, no solamente entre nosotros. Entonces, esa ha sido una de las dificultades, ¿no? Intentar sensibilizar a mis pares para que ellos también se metan al tema, también lo tomen como bandera y mencionen este tema. También hay casos, ¿no? Que justo hasta en iniciativas, ¿no? Que ellos dicen, no, pues es el tema indígena, pues agrego el tema afroamericano. O sea, que todavía tomen, ¿no? Que lo mencionen como afroamericano, porque no saben que es afromexicano, que es afrodescendiente. Ese es otro tema, ¿no? Porque habla del desconocimiento, que solamente lo hacen por políticamente correcto y decir hay que agregar el tema, hay que vernos incluyentes y no se trata de eso solamente, es de que una iniciativa de verdad enriquezca, que se acerque a la población afromexicana, porque no se legisla sin ellos o sin ellas, ¿no? Se debe de legislar para ellos y con ellos. Entonces, esa es una de algunas de las de los obstáculos que nos hemos encontrado, porque pues sí habla del desconocimiento, de la falta de acercamiento al movimiento, del desinterés que hay acerca del tema. Así, sí, justamente, senador. Y en ese sentido, bueno, recientemente también tuvimos la oportunidad de, al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tener una formación y una capacitación en estos temas, porque es bien importante que desde la labor que se desarrolla en el terreno se tengan los conocimientos para una protección integral de los derechos humanos, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que usted acaba de mencionar de estos obstáculos, o también lo vemos como oportunidades, ¿no? Porque esos obstáculos siempre representan una oportunidad para pues seguir adelante y también para ir avanzando, aunque nos encontremos con un poco de resistencias, pero sí, justamente esta parte de la sensibilización y de la capacitación a nivel de funcionarios públicos parece primero un foco rojo, en el sentido que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Para que haya mayor conciencia y también para lo que decíamos, ¿no? Una protección integral de los derechos humanos para evitar ese racismo, esa discriminación y finalmente estar conscientes que en nuestro país hay población afrodescendiente, afromexicana y que debe tener los mismos derechos y sobre todo esa justiciabilidad de sus derechos de una manera íntegra, ¿no? Finalmente también quisiera que nos pudiera abonar, ¿no? En términos de cuáles desde su perspectiva los retos a los que nos enfrentamos en el país, también versus los compromisos internacionales que tiene el Estado mexicano
y finalmente, bueno, también qué nos haría falta por seguir contribuyendo, ¿no? En el sentido, sabemos ya desde una pues visión desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, de ustedes mismos como legisladoras, dónde nos encontramos, pero sí me gustaría que pudieran abonar en ese sentido, senadora. Sí, uno de los pendientes que hay es que, bueno, el movimiento afromexicano ha luchado al interior, ha buscado el reconocimiento, pero ahora ¿qué sigue? ¿No? Además del reconocimiento que ya se logró en 2019, que está la armonización, ¿qué sigue para las personas afromexicanas que están como activistas, que en este momento están como investigadoras algunas, ¿no? Pero también hace falta profesionalizar esta lucha, porque si ya estamos en el 2021, fue la primera vez que se logran acciones afirmativas para las personas afrodescendientes, afromexicanas, ¿de qué serviría si no tienes la capacidad o el conocimiento para ejercer estos lugares, estos puestos de representación? Y que también, no solamente eso, que tengas una agenda, que estés cerca del movimiento, que sepas las necesidades, que no solamente sea reconocerte por reconocer y tener un puesto político o un lugar, ¿no? Porque es el resultado de lucha de años, y esto lo tendríamos que ejercer con esa responsabilidad que es, ¿no? O sea, y por eso considero que ayudaría bastante que hubiera esta relación no solamente al interior del país, sino con más personas afrodescendientes que estén liderando en otros países, y que podamos pues hacer mucho más grandes estas redes, ¿no? Y saber y quizás copiar buenas prácticas, quizás ver qué es lo que funciona en otros países y cómo nosotros lo podríamos poner acá, ¿no? Ese tipo de como las acciones afirmativas que ahorita se están ejerciendo, saber qué candados específicos se deberían de poner para que no haya usurpaciones, ¿no? Y también lo que mencionaba, o sea, poder nosotros producir estos contenidos, esta información que nosotros por mucho tiempo pues hemos leído, hemos estado cerca de la academia, de las instituciones, pero que también nosotros podamos producir, también nuestro conocimiento sea desde dentro para los de adentro, ¿no? Entonces, eso considero bastante importante, y seguir acercándonos a las instituciones, y que esto se tome como una agenda de Estado y no solamente del movimiento, porque debería de ser tan relevante que ponerlo en la agenda de cada una de las secretarías, de cada uno de las instituciones, para que no se quede nadie atrás, ¿no? Y que podamos ejercer todos los mismos derechos que cualquier persona, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los retos que considero importantes, y seguir como en la armonización, seguir al pendiente, y también que estos logros que se han tenido como resultado de la lucha, ya sea a nivel legislativo, a nivel institucional, que se den políticas públicas, que siempre seas cercano a la comunidad, cercano a los pueblos, porque si no, esto no va a avanzar y seguiremos todos dispersos y sin nada. Sí, senadora, justo el decenio está por terminar, ¿no? Pero tenemos otras agendas. A nivel internacional, la agenda de la población afrodescendiente es muy dinámica, ¿no? Y usted acaba de mencionar, hay que colocarlo también en la agenda nacional. La agenda internacional en los próximos 2 años está muy intensa. Sin embargo, también, a pesar de que el decenio esté por terminar, tenemos la agenda que ya usted mencionó, la Agenda 2030, que también nos permite seguir abonando, ¿no? Los compromisos, exactamente, justo, que cruzan con los temas de especial preocupación para la población afrodescendiente. Lo mismo, ¿no? Seguiremos trabajando y abonando, por lo menos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el cumplimiento de los compromisos internacionales y de las recomendaciones emitidas por los órganos de los tratados, por Naciones Unidas, justamente para seguir en ese camino pues abonando, ¿no? Finalmente, senadora, pues
hemos llegado al fin de la entrevista, pero no sin antes que nos pueda usted decir alguna otra palabra o un mensaje final. Le agradeceríamos mucho. Pues solamente decir que pues estos espacios sirven para el objetivo que tiene como estos días de conmemoración, como es el Día Internacional de los Afrodescendientes, para seguir no solo visibilizando, sino también poniendo en la agenda pública los intereses de todas y de todos. Entonces invitamos a que sigan esta agenda, invitamos a que sigan estas conmemoraciones y que se hable siempre del tema y no solamente en este tipo de fechas. Les damos las gracias a las personas que nos acompañaron y les invitamos a que compartan y a que nos sigan en todas las redes sociales. Y como cada jueves, la invitación a ver estos programas, a reflexionar, a dejarnos sus comentarios y a seguir construyendo este diálogo y esta cultura por los derechos humanos en México.